Bueno, por un lado, este tema es sumamente como que es pertinente de manera primordial para un grupo de personas, porque es el pastor y su familia. Por otro lado, si no eres pastor, quizás eres uno de los hijos del pastor o la esposa de un pastor, o quizás no eres ninguna de esas cosas, pero perteneces a una iglesia y por tanto puedes contribuir a difundir principios bíblicos, funcionales acerca de la familia del pastor. Yo creo que hay a veces expectativas erróneas en la congregación para la familia del pastor y en ocasiones pensamos que los hijos de los pastores no tienen los mismos problemas, luchas, angustias, pecados que el resto de los hijos de la iglesia y con mucha frecuencia muchos hijos han sido dañados, sobre todo cuando están muy jóvenes, porque hay una presión de que, pero tú eres el hijo del pastor, tienes 6 años, 7, 8, 10 y hace todo lo que hacen los niños de 6, 7, 8 y 10 años, esa es la realidad. Por otro lado, yo creo que sobre las esposas de los pastores hay presiones y expectativas también erradas de cosas que se supone que ellas debieran hacer cuando en ningún lugar de la palabra dice necesariamente que ellas tienen que hacer tal cosa. Y al mismo tiempo, del lado pastoral, entonces, también ha habido errores y faltas y tropiezos porque tampoco han considerado que ellos como familia pastoral también tienen un estándar que necesitan vivir. De manera que los errores están de parte y parte. Este es un taller extremadamente práctico porque nosotros no encontramos en la palabra textos que nos digan y la esposa del pastor y los hijos del pastor, sino que tenemos algunos principios generales en términos de cómo debe ser una familia y de eso habló en abundancia el pastor Joselo ayer. Y aunque no estuve en su taller, en su exposición, lo había escuchado anteriormente y me había dicho que iba a hablar de Deuteronomio 6, de manera que creo que entiendo las cosas que compartió, de manera que ese no es mi camino en el día de hoy, pero todas las cosas que él dijo y aplicó son aplicables a la familia pastoral. Esto es algo más como eminentemente práctico, a partir de un contexto que se ha desarrollado dentro de la iglesia que no le ha hecho bien necesariamente a la familia pastoral. Si hay algo que tenemos claro, sin embargo, y que lo leímos ayer en mi última exposición, es que dentro de los requisitos para ser pastor hay uno que sí tiene que ver con su familia. Y te voy a leer el texto otra vez, 1 Timoteo 3:2 y luego 4:5. Lo abrevié porque ayer lo revisamos ayer en más detalle. Un obispo debe ser irreprochable. Entonces esta parte que sigue tiene que ver con su familia. Marido de una sola mujer. Versículo 4 ahora. Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? El peso aquí está sobre el pastor y cómo va a liderar a su familia. Cómo él va a hacer, cómo va a llenar el rol que le toca jugar en la iglesia si no ha sabido llenarlo primero en su propio hogar. Y algo que nosotros tenemos que mantener en mente todo el tiempo es que el descuido personal de un pastor puede dañar su familia y arruinar su ministerio. Escucha lo que dice un pastor del pasado, un pastor reformado. De hecho, escribió un libro que se llama justamente así, El Pastor Reformado. Y él dice lo siguiente, nos dice a nosotros lo siguiente: tengan cuidado de ustedes mismos. No sea que su ejemplo contradiga su doctrina. Escucha ahora. No contradigan con su vida lo que afirman con la boca y sean mayores estorbos del éxito de sus propias obras. Cuídense, no sea que denuncien el pecado y sin embargo no lo venzan. No sea que mientras buscan en otros, ustedes mismos se convierten en sus esclavos inclinándose ante él. Buscando en otros dónde escarbar, dónde encontrar faltas, quizás no estamos viendo nuestras propias faltas. Y eso es aplicable a lo que es
mi vida de familia como pastor. Entonces, una de las cosas que yo quisiera mencionar al principio es que tenemos que recordar que Dios está en un plan de salvación, que nosotros también le llamamos un plan de redención. Y se nos olvida que la redención es un proceso. O sea, como yo soy salvo es un evento. En un momento no lo soy y al próximo evento ya soy salvo. Eso no termina mi proceso de redención, porque la redención incluye todo un proceso de cambio, de transformación a la imagen de Cristo. Menciono eso simplemente para decir que cuando tú formas una familia, tú entras a esa familia con patrones disfuncionales de familias de donde tú vienes o de familias a las que tú has visto. Todos nosotros. Y cuando te casas, tienes que recordar que también tiene en tu mente, en tu memoria, es más, en tu forma de pensar muchas veces, patrones disfuncionales que se arrastran de atrás, que si yo no los conozco, yo pudiera terminar produciendo un mal resultado. Y los patrones disfuncionales, muchas veces cuando tú ves el resultado en la próxima generación, no es el fruto de una maldición que heredé, que no hay tal cosa. Una vez más, no hay maldiciones generacionales. Yo no voy a entrar en ese tema ahora, pero tú puedes esta tarde ir a Ezequiel 18, donde claramente se detalla, en buen dominicano, con lujo de detalle, se narra cómo serán las cosas. El padre no será, o mejor dicho, los hijos no serán responsables de los pecados de los padres, ni los padres serán responsables de sus hijos. Cada quien será responsable de su propio pecado. Pero los patrones disfuncionales sí se copian. Simplemente porque fue lo que vi, así me educaron y así yo soy. Entonces déjame hablarte de 3 familias bíblicas que copiaron patrones disfuncionales. Voy a comenzar con Abraham, a la cual ya el pastor Juan se acaba de dirigir. Abraham se casa con Sara y Dios le prometió un hijo, pero no esperaron por el hijo. Y tuvieron un primer hijo de una manera ilegítima. Acabamos de hablar de eso. Ismael fue ese hijo. Y luego entonces surgió Isaac. Hay un problema. Y el problema está descrito en la palabra de Dios. Que tan pronto, cuando estaba Abraham y estaba Sara, y no había más nadie con quien formar un triángulo, todo estaba bien. Cuando la criada pasó a ser parte de esto, pero todavía no había como un vínculo más cercano, no había tanto problema. Pero cuando nació el hijo, ahora nosotros tenemos ahí un problema. Y es que hay un triángulo entre Abraham, Sara e Ismael el hijo, del cual su esposa no es parte. Y ese triángulo generó un problema. Yo hubiese querido, pero ni siquiera lo pregunté, haber tenido la gráfica para proyectártela de cómo se ven esos triángulos. Porque la realidad es que muchas veces tú no sabes cómo alguien es hasta que tú no lo ves en un triángulo. Entonces, en este caso, Sara de repente se da cuenta, Abraham, la criada, Ismael, yo no estoy ahí. Comienza a tener celo, comienza a tener envidia, comienza a airarse. Entonces hay un problema. ¿Qué ocurrió o qué decidieron para resolver el problema? Quizá te acuerdas, ¿verdad? Que Ismael y Agar fueron enviados lejos. Ok. Entonces ese es el problema y la solución. Vamos a ver cómo pasó en la próxima generación. Porque en la generación que te acabo de mencionar hay un hijo preferido. El hijo de Abraham y Sara, que es el hijo de la promesa. El otro no es un hijo preferido. La segunda generación, Isaac y Rebeca, o Isaac y Jacob, mejor dicho, quien tuvo 4 esposas, o una esposa y varias concubinas, como quiera que lo quiera ver. Entonces ahora tú tienes a Jacob y a Rebeca, Jacob y Rebeca, que tuvieron 2 hijos, Isaac y Esaú.
Jacob y Esaú. Estoy confundido y sigo con problemas mentales. Ok, borremos el video, volvemos para atrás otra vez. Lo cortamos, lo arreglamos y comenzamos de nuevo. Ok, Isaac y Rebeca tienen dos hijos, Jacob y Esaú, gemelos. Ok, en esos dos gemelos hay un hijo preferido, ¿o no? ¿Cuál era el hijo preferido? Esaú de la madre de Rebeca. ¿Ok? Entonces ahí hay un triángulo también que se está formando entre Rebeca, su hijo preferido, y Jacob. Pero resulta que ese triángulo dio problema. Porque primero hay un engaño de la compra de la primogenitura, ¿recuerda? Y luego hay otro engaño de parte de Jacob que viene más adelante. Pero la primogenitura es el engaño primero. ¿Y qué pasó? Que se produce eventualmente un odio entre Jacob de Esaú hacia Jacob. ¿Por qué? Por la preferencia que tiene la mamá sobre él, pero Esaú sabe que la preferencia de Jacob era él. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a resolver este problema. Esaú, tú tienes que hacer ¿qué cosa? Vete lejos. La primera generación enviamos a un hijo lejos para resolver el problema. En esta segunda generación enviamos al otro hijo lejos también para resolver el problema. Por años. Creo que 20 años estuvieron separados. Tercera generación. Vamos a ver qué pasó. La tercera generación resulta que hay otro problema. Y es que Jacob y Raquel tuvieron un hijo de nombre José. José era un hijo preferido entre los 12. ¿De parte de quién? Del padre, del papá. Ahí hay un triángulo especial entre mamá, papá y el hijo preferido. Los otros 11, ¿cómo se sintieron? Airado. La misma ira de la primera generación, la misma ira de la segunda generación, la misma ira de la próxima generación. ¿Qué hicieron estos 11 hijos? Lo vendieron y lo mandaron lejos. Lo vendieron para Egipto. Los patrones disfuncionales que tú observas, tú los copias, tú no le ves el gran problema. Eso es como tú crees que los problemas se resuelven. Y la familia pastoral y el pastor como líder de su casa tiene que recordar que él entra a formar una familia con ideas también muchas veces disfuncionales de cómo deben ser las cosas. Y él va a necesitar no solamente la Biblia, sino gente que está delante de él, que ha criado hijos, que ha cometido errores, que ha resuelto errores y que puedan aconsejarle precisamente por la experiencia acumulada. Entonces vamos a hablar un poquito de la familia disfuncional. Las conductas inmaduras y disfuncionales de parte de un solo padre son capaces de dañar a toda la familia. Y vimos los patrones disfuncionales en las familias anteriores de un solo padre, porque ni la madre ni el padre debieron haber tenido hijos preferidos. Entonces son capaces de dañar las relaciones de los miembros de la familia. Los miembros de la familia, cuando son dañados, frecuentemente quedan dañados emocionalmente, quedan dañados espiritualmente, quedan dañados psicológicamente. Hay una parte psicológica de cómo nosotros pensamos, nos vemos a nosotros mismos, nos consideramos, y no hay duda de que estos hijos que vieron a un padre tener una preferencia por José, por ejemplo, se sentían menospreciados. Y lo mismo con la generación anterior, cuando era la madre que tenía a Esaú por hijo preferido. Entonces la disfuncionalidad de estas familias se copió, pero alguien tiene que detenerse en el camino y decir, mira, esta disfuncionalidad no va a seguir. Esto puede ser abordado
bíblicamente, de manera que esta disfuncionalidad que hasta aquí llegó, aquí se para. Y eso es exactamente lo que José hizo. Porque aunque José fue enviado lejos y tenía razones para mantener una irritación y remordimiento o rencor hacia el resto de su familia o de sus hermanos específicamente, no lo hizo. Pero el patrón disfuncional del cual él venía incluía favoritismo, celos, deshonestidad, ira, venganza, deslealtad y temor. Todo eso que está ahí es emocional, es psicológico, pero tiene un componente espiritual enorme. El patrón disfuncional que llega a José, lo voy a repetir, incluía favoritismo de parte de las generaciones anteriores, celos, deshonestidad, ira, venganza, deslealtad y temor. Él no copió ninguna de esas cosas. Y cuando tú lees el libro del Génesis y lees la vida de José, específicamente en el capítulo 39 y 41, tú encuentras varias características en la vida de José que forman parte de cómo nosotros rompemos nuestros patrones disfuncionales. Número uno, José aceptó el camino de Dios. Dios es soberano. A mí no me vendieron accidentalmente, me vendieron pecaminosamente, pero no accidentalmente. Número dos, yo voy a ser obediente a la autoridad. José servía a Potifar. Número tres, aquí hubo engaño, cosas no morales en esta familia anteriores. Yo voy a vivir una vida moralmente intachable. Yo voy a ser fiel a Dios, yo voy a ser fiel a mi patrón, yo voy a ser honesto, yo voy a ser humilde. Nada de lo que él pudo haber heredado de padre, abuelos, bisabuelos, llegaron hasta la vida de José. Entonces tú encuentras en la vida de José a un hombre perdonador, generoso, honorable, quería honrar a sus superiores, a sus autoridades, hasta sus hermanos lo quiso honrar. Entonces la respuesta de José a Dios en el detener las disfuncionalidades anteriores fue la sumisión a Dios, a su soberanía, a lo que Dios había dispuesto. No, tú no encuentras en José recomendaciones que él tendría para su amo de engaño, de ocultar cosas, de vender a alguien, de despedir a alguien o de despedir a sus 11 hermanos cuando bajaron a Egipto. Nada de eso. Tú encuentras un hombre confiado y un hombre que está dispuesto a alabar a su Dios. De manera que lo que José hizo representa en parte algo que Pablo dijo en otro contexto. Recuerda las palabras de Pablo en Filipenses 3:13. Una vez más, en otro contexto. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Pablo había dejado atrás su vida de fariseo, de perseguidor de la iglesia, de considerarse recto, de considerarse intachable aún bajo la ley. Él dejó todo eso atrás, no le dio valor. Ese es el contexto de Pablo. Pero me sirve a mí para decir, ¿sabes qué? En esto que estamos hablando de familias disfuncionales, todo eso que representó parte de mi pasado, yo también lo voy a dejar atrás y yo me voy a extender hacia adelante de tal manera que pensando en Dios, confiando en Dios, considerando lo que Él ha revelado en la palabra de Dios, yo voy ahora a construir una familia distinta. Entonces, eso es algo que yo quería, con lo que quería entrar al tema, y es la realidad de nuestra condición caída, que tiene patrones funcionales de pensamiento, de relación, todos nosotros, y que nosotros tenemos que cambiar, y que yo no pudiera decir aquí a mi edad, ya yo los cambié todo. No es verdad, porque hasta que nosotros no entremos en gloria, tenemos todavía disfuncionalidades en nosotros. En ocasiones, nosotros vemos la familia pastoral como distinta, y lo es, pero no es única su condición. En todas las familias habrá necesidad de hacer ajustes de acuerdo a las profesiones de los progenitores. La persona que trabaja como piloto de un avión y vuela
fuera de su casa continuamente y regresa al día siguiente, su familia tiene que hacer ajustes para vivir funcionalmente. Vamos a pensar en el piloto cristiano, las azafatas cristianas que vuelan continuamente y salen de territorio por un día, por dos, tendrán que hacer ajustes. Las personas que trabajan de noche y sus hijos viven de día y su esposa vive de día, ellos tendrán que hacer ajustes. Las familias de los soldados que son enviados a Ucrania hoy en día tendrán que hacer ajustes. La familia pastoral no es única en la necesidad de hacer sacrificios. Bajémonos de ese caballo, como decimos en Santo Domingo. Entonces, ella es distinta, pero no es única. El pastor frecuentemente es similar al bombero y al militar que puede perder la vida mientras está salvando la vida de otro o intentando salvar la vida de otro. Y nuestro horario siempre está lleno y es agotador, pero hay horarios que siempre están llenos y son agotadores también. De manera que a los pastores tenemos que decirle, tu familia es distinta, pero no es única. Porque a veces crecemos con la idea o subimos con la idea de que no, tú sabes que ser pastor y tener una familia, esto es como único en la historia. No, no lo es. Déjame leerte una frase de Brian Croft, que escribió un libro acerca de la familia pastoral, que yo creo que sería bueno escuchar. Dice lo siguiente: muchos pastores comienzan en el ministerio con un gran celo por el trabajo de Dios, que Dios le ha llamado a hacer, pero las demandas difíciles y las presiones del ministerio los abruman y rápidamente colapsan y se consumen con una fe maltrecha y una familia quebrantada. Demandas difíciles, continuas, presiones del ministerio que él no sabe manejar y que terminan lamentablemente con una fe maltrecha y una familia quebrantada. Entonces te voy a decir algunas cosas que yo he visto incluso en familias pastorales que debiéramos evitar. Número uno, evite la idea de comunicar en su casa el síndrome de nosotros y ellos. O sea, no esté en su círculo familiar y dice, bueno, lo que pasa es, hablando con tu esposa y los hijos alrededor, que la congregación, o sea, ellos, esperan de nosotros. No, o sea, esto no somos dos contrincantes, no somos parte de ellos. Y tenemos que vernos así. Y eso hace que los nosotros terminen desarrollando un rechazo hacia ellos. Y lo hacen los hijos y lo hacen las esposas de pastores en ocasiones. Número dos, tampoco llegue al extremo de idolatrar su familia. Yo he escuchado gente decirme, yo podría hacer tal cosa en el ministerio, pero yo no podría imponerle eso a mis hijos. Bueno, pues no se lo imponga al piloto que tiene que llevarte de un país a otro y dormir fuera de su casa. No se lo imponga a la persona que te sirve en un restaurante a la 1 de la madrugada y luego tú te regresas a tu casa. En otras palabras, todo el mundo que tiene horarios de trabajos complicados le impone a su familia una carga que viene con el paquete, decimos nosotros. Entonces no evite idolatrar la familia, como que la familia no se puede sacrificar. Es como que tú tienes hijos de 4 o 5 años y no te quieres ir al campo misionero porque yo no le puedo imponer eso a mis hijos. Bueno, Cristo se impuso muchas cosas muy por encima de eso. Número 3, quejarte de la congregación que Dios ha puesto en tu mano es un mal hábito y un hábito pecaminoso. Tú puedes reconocer los problemas que la congregación tiene, pero quejarte de ella a ti no te ayuda en tu relación con ellos y con Dios. A tu esposa no le ayuda y a tus hijos mucho menos. Número 4, no prediques una cosa en el púlpito y luego en la casa vive otra, porque los hijos van a rechazar no solamente a tu congregación, te van a rechazar a ti porque ellos conocen la doble cara y lo ven. Y eso es importante que nosotros lo podamos ver también. Recuerda, el ministerio es difícil. En el seminario yo no sé cuántas veces esas cosas son dichas
quizás a veces no son dichas para evitar como amedrentarnos, pero no nos ayudan a prepararnos. El ministerio es difícil. Y el sacrificio siempre será necesario. No cuando entras, no cuando comienzas, no en los primeros 5 años. Tenemos 25 años de historia ahora y el sacrificio yo lo único que ha hecho es aumentar en mi vida. Y en los próximos 10 años continuará aumentando con toda probabilidad. Una vez más, no rechace las oportunidades porque no le puedo imponer eso a mi familia. Cada llamado viene con cosas que tú tienes que abrazar y que implican que otros se van a sacrificar junto contigo. Las dificultades que vas a enfrentar en el ministerio, como pastor y como familia, son muchas, pero recuerda, son temporales, tu recompensa es eterna. Y eso por lo menos representa un aliciente en el presente. La tentación, amado pastor y congregación por igual, porque la congregación le pone presiones al pastor y cuando él tiene que decir que no, a veces no las entiende, los no los entiende. Pero recuerda, el peor error que un pastor puede hacer es priorizar el ministerio por encima de la familia. Si él prioriza el ministerio por encima de la familia, él se le ha olvidado que su primer ministerio es su familia. Pero parte de eso se debe muchas veces a la presión a la que la congregación somete a sus pastores sin entender la necesidad que sus pastores tienen de atender a su familia. A las familias de la iglesia no le hace ningún bien que el pastor descuide su familia para atender las familias de la iglesia. Nadie va a salir favorecido de esa relación. Nosotros tenemos que Dios nos llama a hacer grandes cosas para Él, pero nunca a expensa de nuestras familias. Puede ser que nuestras familias tengan que sacrificarse con nosotros, pero no vamos a tratar de realizar grandes cosas a expensas de nuestra familia. La desconexión entre el ministerio público y el ministerio privado de la familia es fatal, que sería como la contradicción entre lo que ocurre privadamente y lo que ocurre públicamente. Sería fatal. Y yo tengo que tener pendiente todo el tiempo que dentro de los requisitos para ser pastor, uno que está claro y que tiene que ver con mi familia es que yo gobierne bien mi casa. Entonces ahora, cuando te sientas con pastores más jóvenes, frecuentemente y con razón escuchas cosas como esta. Nuestras demandas son mayores de las que podemos llenar. Sí, y de hecho el pastor Juan desde otro ángulo abordó parte de esto, pero recuerdarlo, la necesidad no constituye el llamado de Dios. Nunca ha constituido el llamado de Dios. Porque las necesidades siempre serán mayores que las que tú puedes llenar. Entonces, ¿qué constituye el llamado de Dios? El llamado de Dios. Cristo, cuando bajó a la piscina de Bethesda, se encontró con cientos de enfermos. Si había alguien que tenía el poder, la autoridad, el derecho para simplemente decir, quedan sanos todos, váyanse para su casa, era Cristo. ¿A cuántos sanó? Uno. Cristo está predicando en un momento dado y la gente quería que él se fuera a las regiones de Tiro y Sidón y él dijo, es que yo vine solamente para las ovejas perdidas de Israel. Oh, pero el plan de salvación no es para todos. Sí, pero vendrán otros después de mí, Pablo, Pedro, todos los demás que vinieron, nosotros, que seguirán yendo hasta los confines de la tierra. Mi misión tiene un límite, las ovejas perdidas de Israel. Tú sigues avanzando en la vida de Cristo y cuando llega Juan 17, en el aposento alto, ya a horas de morir, Cristo comienza a orar. Juan 17 entero es una oración y Cristo dice, gracias Padre porque sané a todos los enfermos. No. Gracias Padre porque le di de comida a todos los hambrientos. No. Porque salvé a todos los que estaban perdidos. No. Pero oye lo que él dice, gracias Padre porque hice como tú me mandaste. No hice más, no hice menos. No sané uno más, no le di de comer un día más. 2 días le di de comer. 2. Y después no había más necesidades. Sí, pero mi padre no me llamó a eso.
La necesidad no constituye el llamado de Dios. Si tú tienes más necesidad de la que puedes llenar, hay algunas que probablemente Dios no te llamó a llenar. Tus hijos resentirán si sienten que la iglesia le está robando a su papá. Y eso es muy frecuente. Y esa es la razón por la que toma un cuidado especial el que los padres enseñen a sus hijos a amar la iglesia. José lo me ha comentado varias veces de viajes que él ha tomado con su familia, de una semana, de 12 hasta de 3 semanas, ministrando a la familia en el campo misionero o en ciudades o países diferentes, con lo cual yo siempre he visto, aprecio, aplaudo, es decir, eso es una forma de enseñarle a tus hijos tempranamente a amar lo que tú haces. Porque si me voy por 3 semanas y regreso a las 3 semanas y ellos se quedan sin papá, ellos no van a amar lo que tú haces, no pueden amar lo que tú haces. Si no tienes tiempo para ministrar a la familia, estás haciendo cosas que Dios no te pidió. Entonces las demandas son muchas, son más de las que tú puedes llenar, pero los problemas no van a surgir de las demandas que enfrentamos. Parece una contradicción, no lo es, porque no he terminado la idea. Las demandas son muchas, son más de las que yo puedo enfrentar, pero los problemas no surgen de las demandas que enfrentamos, sino de la forma como el pastor y su esposa han decidido responder y elegir a las demandas. Si no supiste responder a las demandas y a todo le dijiste que sí, o respondiste de una manera que no debiste haberlo hecho, entonces el problema surge, pero no fue la demanda que creó el problema, fue como yo respondí a la demanda. Y la negligencia de la familia no se debe a una presión que la iglesia me monta. Se debe a un corazón pecaminoso que todavía quiere la aprobación de los hombres, que todavía le tiene miedo al hombre, que no ha entendido bien cuál es su llamado y que honestamente es más fácil lidiar con las ovejas de la iglesia, aunque muchas veces, pastores, te podríamos decir que no es fácil, pero es más fácil lidiar con otros que lidiar con tus propias ovejas en la casa. Porque cuando tú lidias con otro, alguien viene a consejería, viene por una hora y media, ok, oremos, Dios te bendiga, que te vaya bien. En la casa tú los tienes todo el día. Y lo que ocurre muchas veces es que cuando gastaste todo lo que tenía afuera de la casa, todas tus emociones, te invertiste, cuando llegas a la casa no te queda nada y cuando tu esposa quiere hablarte de problemas de ella o de los hijos, tú no quieres hablar de esos problemas. Estoy muy cansado, mañana hablamos de eso, pero mañana nunca llega. Entonces yo necesito saber que yo necesito energías para lidiar con mis propios problemas. Antes de seguir, porque pudiera cometer el error de dejar esto fuera y no quisiera que se quedara fuera, otra cosa que necesito recordar, no todas las familias son iguales. No todas las esposas son iguales y no todos los hijos son iguales y no todos los hijos tienen la misma edad. De manera que lo que quizás se aplique de manera particular a una familia, quizás no se aplique a la próxima familia. Y eso me surgió porque camino aquí hoy en la mañana desde el hotel. El pastor Jacobis me preguntaba qué era una de las cosas que yo apreciaba de mi esposa de manera como singular. Y yo le decía, la libertad que me ha dado para hacer ministerio. Pero mi esposa me ha dado esa libertad porque yo no tengo una esposa muy emocionalmente necesitada. Ella creció en Estados Unidos, muy independiente. A los 18 años se fue, ¿cómo hacen? Se fue al college, a la universidad, como ocurre en Estados Unidos. Tú creces bastante independiente desde muy temprana edad. Ella no demanda tanto de que yo llene su tanque emocional, pero no todas las esposas son así. Y yo tampoco estoy aquí para decirle a las esposas, ustedes tienen que ser como la mía. No. Todas las esposas son diferentes. Y hay esposas que son más necesitadas porque tampoco tuvieron un papá que le dio amor y necesitan mucho más amor de ti, o subieron con heridas, o llegaron a ti con heridas, o tú mismo le causaste herida y tú tienes que atender esas cosas. El corazón pecaminoso, dijimos que el problema surge del corazón pecaminoso y no de las demandas. Procura llenar las necesidades de significado, de éxito, de aceptación, de aprobación, de reconocimiento.
Y eso es lo que hace muchas veces que te volques a llenar necesidades porque ellas llenan tu tanque emocional. Entonces, en cuanto a la necesidad de que el pastor tome tiempo libre para dedicarlo a él y a su familia, igual, eso es vital. Perdón, eso es vital, pero es diferente para cada familia. Es diferente, y sabes que yo no, cuando estaba más joven, como que no me atrevía a decir lo que voy a decir con tanta libertad hasta que oí al pastor Piper decir exactamente algo muy, muy similar. Y él decía, en ocasiones hablando de tiempo de descanso, decía, tú sabes que para algunos pastores, estudiar la Biblia y preparar un sermón y entregarlo es drenante. Ellos necesitan más descanso que yo, porque para mí estudiar, preparar un sermón y entregarlo es energizante. Entonces yo no estoy diciendo que eso debiera ser así para todos los pastores, pero ese es mi caso. Yo no necesito mucho descanso, yo no necesito dormir mucho, yo no necesito descansar mucho tiempo para recobrarme. Estudiar para mí es mi mayor deleite, aun cuando no era pastor. Estudiar medicina en un momento y todavía al día de hoy es mi deleite. Entregar algo es mi deleite. No me drena, pero sabes que eso no es igual para todo el mundo. Entonces, otros pastores con otras personalidades necesitan, conforme a su ritmo biológico, adaptar y encontrar esos tiempos más frecuentemente que algunos otros. Entonces, ese tiempo necesita ser presupuestado. La vida no tiene un patrón regular y eso es algo que necesitamos recordar eso. No, nosotros somos continuamente interrumpidos, pero las interrupciones son parte del plan de Dios. O sea, nosotros no debiéramos irritarnos por las interrupciones porque la vida no está programada de que, mira, en el mes de enero se pueden morir 2 personas, no tengo más tiempo. Y en febrero no puede surgir ningún conflicto nuevo ni grave en una familia porque habrá que moverlo para junio, porque ahí es cuando yo tengo tiempo de verlos. La vida no es así. La vida está llena de imprevistos y yo tengo que responder a los imprevistos. De hecho, el ejemplo bíblico que más me convenció de eso es un momento dado donde Cristo le dice a sus discípulos, vámonos a descansar. Y camino al descanso lo interrumpieron y vino una multitud y Cristo le dice, habiendo él dicho, vámonos a descansar, y él le dijo, bueno, vamos a apacentarlas, dile que se recuesten aquí, vamos a darle de comer. Oye, pero Señor, es tarde ya, apaciéntela. Y no hay dónde comprar comida aquí tampoco, apaciéntela, siéntenlo ahí. Y hay uno de los textos bíblicos que ahora escapa a mi memoria, dice que ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Bueno, eso no debe ser así todos los días. Además, sabe que la comida, aún la comida es diferente para cada persona. A mí me relajan en mi iglesia porque me dicen que para mí la comida, como no es importante, eso es un trámite. Trámite que yo lleno. Pero yo no puedo esperar que sea así para todo el mundo. Para otra gente el comer es vital. Amén. De los hermanos, amén, amén. Son principios de entender las diferencias entre familias, pastorales o no, y expectativas erróneas que tenemos como que todo el mundo debe ser un clono de la otra persona. No es así. Nosotros podemos elegir rebelarnos contra esas interrupciones o podemos elegir aceptarlas como parte del plan de Dios. Entre nosotros, los pastores en IBI, tenemos diferentes personalidades, ritmos biológicos. Hay pastores que prefieren cuando están trabajando en el sermón que no lo interrumpan. Nosotros tenemos puertas de vidrio para que todo el mundo pueda ver adentro lo que está ocurriendo como una forma de transparencia. Pero las puertas de vidrio tienen cortinas que tú puedes cerrar porque está enfocado en algo. Raramente mi cortina está cerrada. Raramente, muy raramente. Y el pastor Reinaldo está aquí que no me deja mentir. ¿Por qué? Porque yo entiendo que tengo tanta gente debajo que yo no puedo cerrar el acceso a esa gente porque se van a pasar 3, 4, 5 días o semanas para encontrar la cortina abierta para poder hablar conmigo.
Entonces, continuamente yo soy interrumpido. Yo tengo que trabajar a altas horas de la noche, en la madrugada, para encontrar como tiempo dedicado a esa tarea. Pero yo no puedo pedirle que todo el mundo trabaje así. La razón por la que yo puedo hacerlo, número uno, Horacio Pereira, no tenemos hijos, tenemos un sobrino ahora, tiene 17 años, ya bastante independiente, que tiene un papá, que tiene una mamá, que tiene una abuela que es mi hermana, que vive con nosotros, de manera que a lo largo de los años siempre tuvo quien estuvo con él. Eso es diferente a la mayoría de las familias y a la mayoría de los ciclos biológicos de las personas. La esposa del pastor tiene que recordar que cuando su esposo fue llamado, si ella apoyó ese llamado, ella fue llamada. Y hay sacrificios que ella tendrá que hacer. Entonces, ella debe apoyar a su esposo, pero no en los patrones disfuncionales. Porque hay cosas que quizás no están funcionando, que a ella no le están funcionando, que el esposo no tiene problemas, pero ella sí tiene problemas y ella tiene que sentarse con su esposo. Si lo demanda, si lo pelea, si lo hace no piadosamente, no va a conseguir nada bueno de su esposo. Porque es la palabra mansa que aplaca la ira. Porque es el endoso de Dios y la gracia de Dios que acompaña cuando tú haces lo que debe hacer, como llamarle la atención a tu esposo, piadosamente. Y yo siempre le digo a los esposos y a las esposas, que todos nosotros podemos conseguir muchísimo más de lo que realmente queremos si eso que queremos se lo pedimos al cónyuge de la manera piadosa que Dios entiende y no lo demandamos de la manera pecaminosa como frecuentemente lo demandamos. Y yo puedo ver para atrás, yo tengo 41 años de casado, yo puedo ver para atrás, yo sé en mis primeros 10 años, 15 aún 20 años, porque después de los 20 vinieron 21 más, que yo pude haber conseguido más y mejor de mi esposa en momentos en que todavía no conocía ciertas cosas y la imagen de Cristo todavía no estaba formada en mí como está hoy. Pero ya que vamos delante, tenemos que hablar de esas cosas, lo que vienen detrás. Pero la mayoría de los esposos no tienen más de sus esposas y viceversa. La mayoría de las esposas no tienen más de sus esposos, y eso es verdad de la familia pastoral, porque no han pedido lo que es legítimo en oración y a su esposo o esposa de una manera piadosa. Pastores, tiene que recordar que la palabra nos dice que tu esposa es un vaso frágil. Primera de Pedro 3:7. Y vosotros maridos, se lo dice a todos los maridos, pero el pastor casado es un marido. Igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como un vaso más frágil. Tú eres frágil, pero no tan frágil. Puesto que es mujer, o sea, Pedro me dice incluso por qué ella es más frágil. Puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, coheredera contigo, mismo plano, en términos de dignidad, de lo que va a recibir, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. O sea, es como si Dios dijera, estoy viendo hacia abajo, estoy viendo cómo tú tratas a tu esposa y la oración que me está haciendo no te la voy a responder. Y la razón por la que no te la voy a responder es por la manera como está tratando a tu esposa. Tú sabes que hay un texto de la palabra en otro contexto que dice exactamente lo mismo. En Malaquías, donde Dios le dice al pueblo, pero es válido para el pastor. Tú vienes aquí al altar y me llena el altar de lágrimas. Y luego me pregunta que por qué no te escucho. O sea, no estoy respondiendo a tu oración. Y Dios le dio la respuesta. Porque has sido desleal con la mujer de tu juventud. ¿Tú sabes por qué no te respondo a las oraciones? Pues ¿sabes por qué yo no creo las lágrimas que me derraman en el altar? Porque tú eres un adúltero. Bueno, en ese caso ese era el pecado, pero ese no es el único pecado que hace que Dios diga, tú no estás tratando a tu esposa como debes y por eso yo no te voy a responder tus oraciones. A ver si tú como que abres los ojos y comienza a cambiar. Mi esposa en muchas cosas tiene una fuerza, un impulso de no sé cómo describirlo, pero es como un, no sé, un avión. Pero emocionalmente ella no tiene la fortaleza emocional
que yo tengo. Y eso es verdad de muchos matrimonios. Por consiguiente, llegar a mi casa a contarle todos los problemas de la congregación no es sano. De hecho, frecuentemente es pecaminoso. Casi siempre es pecaminoso. ¿Sabe por qué? Porque el principio de confidencialidad me manda a que yo no esté compartiendo con mi esposa el adulterio de fulano y el adulterio de fulana, o el pecado de fulano o de sutano, o lo que los otros pastores me confiaron en una reunión pastoral. En ocasiones mi esposa me ha hecho una pregunta y yo sé la respuesta y le digo, sí, yo sé la respuesta, pero no te la puedo dar. Y mi esposa no comienza, tú no confías en mí. No es un problema de que, no es un problema que confío o no. Te voy a decir el derecho que tu esposa sí tiene. Tu esposa tiene todo el derecho, todo el tiempo de saber todo lo que tiene que ver contigo. Ahí no hay nada negociable. Lo que ella no tiene el derecho de saber todo lo que tiene que ver con el pastor Reinaldo. Porque yo tengo que guardar su confidencialidad y su corazón. O con la oveja tal. Pero además, ¿sabes qué? A mi esposa no le hace ningún bien emocionalmente y psicológicamente saber que fulano o sutano está en una relación de adulterio, porque eso ella lo va a tener ahí y va a comenzar a pensar acerca de su esposo y cuidado, si esto le pasa a mi esposo, eso no te va a ayudar, ni a ella tampoco. Entonces ven a la casa, compártele a tu esposa las cosas que pueden ser compartidas, compártele todas las que tienen que ver contigo, eso sí. Pero los problemas no, porque ella va a comenzar a resentir que la congregación está cargando a su esposo. En el pasado, nosotros tenemos malos ejemplos de matrimonio de figura muy respetable en el pasado. ¿Cómo Dios vio eso? ¿Cómo Dios lo juzga? Yo no sé. Pero no lo voy a ocultar tampoco para crear ídolos aquí, como que esta gente no tuvieron falta. Déjame decirte varios de ellos. Y como dijo el pastor Juan, este reloj avanza demasiado rápido. John Wesley, usado por Dios de manera extraordinaria. Él dijo en una ocasión, no puedo entender que un ministro metodista pueda predicar un sermón menos o viajar un día menos porque está casado versus soltero. ¿En serio? O sea, tú piensas que casado con 5 o 6 hijos, tú tienes la misma libertad de viajar que el soltero que no tiene esposa ni tiene hijos. Él pensaba que sí. La relación de él con su esposa fue tan mala que alguien entró en una ocasión a su casa y encontró a su esposa arrastrándolo por los cabellos en el piso. Y eventualmente su esposa se divorció. Y cuando murió su esposo, John, se enteró 3 días después. George Whitefield, usado extraordinariamente como evangelista, retardó el matrimonio por muchos años y luego se casó con el entendimiento que su matrimonio con Elizabeth James no interferiría con su ministerio en lo más mínimo. En serio. El apóstol Pablo está ahí que nos dice que la que está virgen no está casada, que si se casa no peca, pero que si está soltera ya se puede ocupar todo el tiempo de las cosas del Señor, pero que si se casa va a tener que ocuparse de las cosas de su esposo. ¿Cómo que no va a interferir con tu ministerio? Y William Carey, el gran misionero William Carey, a la India, tradujo la Biblia a no sé a cuántos dialectos, pensó que la causa de Cristo tenía prioridad sobre su matrimonio. Se fue a la India, se mudó en un área sumamente difícil, quizá de la más difícil en su época. Su esposa perdió la razón. Si tenía un trasfondo esquizofrénico, bipolaridad o algo así, no sabemos. Quizá no, quizá fue simplemente las condiciones. Pero él supo encerrar a su esposa en una habitación, encerrarla con seguro, donde no podía salir por los ataques que recibía en ocasiones o a lo que ella se sometió. Eso te dice que los mejores de nosotros necesitamos gracia. Pero conociendo esas cosas, la congregación necesita gracia para que cosas como estas no ocurran.
para que líderes alrededor de un John Wesley o de un George Whitefield puedan decirle, pastor, tu esposa necesita de ti. Pastor, este viaje tú no lo tienes que hacer. O esta cosa, pastor, esta visitación a la clínica, a fulano, no la haga, nosotros la vamos a hacer por ti. Las iglesias tienen que entender que cuando miembros de la iglesia van, yo hablaba con uno de ustedes en estos días, no sé si fue el pastor Jacobis o a Juan, que nuestra iglesia ha entendido que si hay un enfermo en la clínica y van 10 gente, como a veces van 15 gente, nosotros tenemos una iglesia grande, 20 gente a verlo, que yo no tengo que ir, la iglesia fue. Y lo he aprendido también que en ocasiones yo me he ido a excusar con personas por no haberle visto y me dice, pastor, no se preocupe, la iglesia vino y me vio y estuvo conmigo. La tarea nuestra es equipar a los santos para la tarea del ministerio y nosotros pensamos que eso es predicación nada más. No, para hacer todo el ministerio. Y la visitación, hay alguien que se muere, yo no hago todos los funerales. Hay otros pastores que van a los funerales, pero en ocasiones, por H o por R, decimos nosotros, un diácono ha tenido que ir. ¿Y sabes qué? Yo no he oído ninguna queja de eso tampoco. Equipamos a los santos para la tarea del ministerio. Esto es un trabajo de todos. Y algunas familias están más libres que otras familias. Se me fue el tiempo. Déjame ver qué dejo y qué no dejo. Pastor, tú necesitas amigos. Acabo de decir algo de eso. Que pueden ser tus pastores u otros amigos. Tú necesitas amigos. El 70% de los pastores no, de acuerdo a estudios en Estados Unidos, no tienen amigos cercanos. No tienen. Yo quiero creer que si yo tengo una necesidad o un problema, yo puedo ir donde cualquiera de nuestros pastores o en el grupo pastoral y decirme, yo estoy teniendo de este tipo, yo necesito oración por esto. Precisamente para que tú contribuyas a la salud de la figura pastoral y de la familia pastoral, porque tiene donde ir. Pastores, quizá esto no lo debo dejar fuera. Se dice, eso no, honestamente, yo no puedo decir que esta es mi experiencia porque no lo es, pero sí lo he leído montones de veces y lo he visto y lo he oído, de que el pastor es una figura solitaria. Y parte de eso, bueno, tú sabes que él lidia con los problemas de la congregación, de las ovejas, y por tanto, él no puede estar comentando esto. Yo me siento muy bien acompañado en la congregación. Yo no puedo sentir, a mí me sobran las invitaciones, me falta tiempo para estar. Eso no es mi ejemplo, pero déjame decirte algo, que sí en un momento dado estaba siendo parte de las estadísticas, por así decirlo. Se ha dicho que si los pastores son solitarios, la figura más solitaria de la congregación es la esposa del pastor. Que ella siempre vive rodeada de gente, pero no tiene a nadie. Se ha dicho eso. Entonces, esta es una ilustración de cómo cosas pequeñas contribuyen a que tu esposa no tenga que pasar por ese síndrome. Al final de los servicios, nosotros siempre nos ponemos delante a saludar a las personas. Pero había un momento, por varios años, donde yo pasaba adelante a saludar a las personas y mi esposa se quedaba donde estábamos sentados y venían personas a saludarla. Pero la fila mía siempre era más larga que la fila que iba a saludarla a ella. Natural, yo acabo de predicar, la gente quiere que oren por ellos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo veía para el lado, veía a mi esposa ahí en la esquina y yo decía, bueno, ella me está viendo, yo estoy aquí, me quedan personas y nunca me dijo nada. Hasta que a mí se me ocurrió, pero si yo estoy aquí y estas son personas que vienen a decirme cosas más o menos públicas, porque hay gente alrededor, pues llama a tu esposa. Y entonces la llamé. Eso me tomó, ¿cuánto tiempo me tomó eso? 1 segundo o 2. ¿Ven? Y eso la hizo sentir extraordinariamente diferente. ¿Qué me costó? Nada. Entonces ahora continuamente, cuando estamos en medio de la familia de la iglesia, yo continuamente estoy apercibido dónde está mi esposa. Y si ella está sola, yo la voy a llamar. Porque cuando ella viene, mira este fulano, vino de Costa Rica, vino de Colombia, mira, vino de Barranquilla, donde nosotros estuvimos el fin de semana pasado. Ah, qué bueno, un placer. Mi esposo me dijo de la experiencia, que ella se siente parte de lo que está pasando.
Una llamada, mira, estoy tarde, qué sé yo, pero estoy en una consejería que se llama retrasado, llego como en una hora. Ella se siente valorada, apreciada, y no que llegue una hora después. Ay, ¿qué te pasó? Que tuve una consejería, pero llámala y dile. Y yo tenía la costumbre, cuando mi teléfono sonaba, si estaba haciendo algo aún con pacientes o con ovejas, y veía que era Katy, decía, es Katy, yo la llamo después. Y yo dije, no, pero espérate, yo tengo que hacerlo al revés. Perdóname, que es mi esposa, déjame tomarlo, porque yo siempre tomo su llamada. Yo no solamente estoy valorando a mi esposa, yo le estoy dejando un ejemplo a la congregación de que yo valoro a mi esposa. O aún al paciente que sabe que yo soy pastor, porque lo saben prácticamente todos. Entonces, si ella me está contando algo que necesita que yo esté solo, entonces, ok, cuando termine yo te llamo. Pero ya ella sabe, ya yo le respondí. Entonces, son cosas muy pequeñas que cambian de manera radical cómo la esposa se siente. Y eso es importante. Yo aprendí eso tempranamente, gracias a Dios, en el pastorado, porque había un misionero en Santo Domingo. Yo pastoreaba por varios años una iglesia de habla inglesa. Y entonces, que funcionaba como parte de la misma congregación. Entonces había un misionero que es muy dedicado a su familia. Es un hombre de negocio, que de hecho no es un misionero profesional. Él fue 3 años de misionero y es un hombre de negocio muy próspero, pero muy entendido en cómo las cosas deben ser en la familia de Dios. Y entonces un día él hizo una cita conmigo. Y era como unas 6 de la tarde, 7 de la tarde, un lunes, un martes, no me acuerdo. Y él luego me escribió, me llamó y me dijo, mira Miguel, voy a tener que cancelarte porque tengo un compromiso. Y yo pensé, bueno, no se dio cuenta que él me tenía un compromiso que no me había dado cuenta. Y luego me enteré que el compromiso que tenía es que él tiene un compromiso todos los lunes de cenar con su esposa, y ese compromiso que él hizo conmigo estaba chocando con un compromiso que él tenía de todos los lunes cenar con su esposa. Tú podías pensar, bueno, pero si cena con ella todos los lunes, ¿por qué no la pasó para el martes? No, porque él decidió que eso es un tiempo semanal con su esposa que no lo va a negociar. Entonces, en ese entonces, nosotros decidimos que viernes en la noche podemos hacer cosas separados si lo hablamos, o lo hacemos juntos, o nos pedimos permiso. El viernes que viene tengo este compromiso. ¿Tú crees que lo podría hacer? Sí, no, pero ese viernes, o sea, los viernes son también especiales para hablar, para estar solos. Podemos estar con otras personas. Nos pusimos de acuerdo en invitar una pareja o 2 parejas o ir a cenar. Sí, nos pusimos de acuerdo, pero no es que yo decidí hacer algo el viernes en la noche que mi esposa no esté enterada. Mire, ya yo tengo un compromiso. No, no lo voy a hacer así. Ok. Finalmente, hay más cosas, pero no tengo el tiempo y el reloj sigue corriendo. Recuerde, la esposa no tiene que ser una teóloga. Tú tienes una pregunta de teología, le voy a preguntar a la esposa porque ella seguro sabe. No, ella no seguro sabe. Ella no es necesariamente teóloga. Puede haber gente en la congregación que sabe más Biblia que ella, porque fue al seminario, porque es una maestría, porque lo que tú quieras. Ella no fue llamada a ser teóloga junto con el pastor. ¿Que ella debe conocer la Biblia? Sí, claro, pero no necesariamente tiene que ser la más conocedora. En las iglesias tradicionales esto es más del pasado, pero por si acaso, y yo estuve en varias iglesias donde esa era la realidad, la esposa siempre tocaba el piano. Ella no tiene que ser la pianista de la iglesia. No tiene que ser parte de la que recogen las ofrendas, no tiene que ser parte del coro de la iglesia, no tiene que ser parte del grupo de adoración de la iglesia. Mi esposa ni yo tenemos dones musicales de ningún tipo. Tú no quieres que cantemos. Y su esposa no tiene que estar en cada reunión de la iglesia. Si tu esposa está cansada y te dice por H por R, estoy cansada y necesito quedarme esta noche, está bien. No, ¿y cómo? Tú no puedes faltar. No, yo no quiero que ella falte cada otra reunión de la iglesia, pero hay cosas en las que ella no tiene que estar. En el día de noche hubo un concierto en la iglesia de nosotros,
que no son miembros de nosotros. Es una pareja que algunos de ustedes conocen, pero que estuvo en nuestra iglesia, viven fuera y están haciendo un concierto con otro ministerio de Santo Domingo, pero nos pidieron el templo prestado. Mi esposa estaba cansada y me dijo, yo creo que el viernes me voy a quedar. Y yo le dije, sería bueno que fuera y le mostrara apoyo porque yo no voy a estar. Y no quiero dar la impresión como que no estoy porque no le di importancia, porque no es verdad, no le di importancia a su concierto. Esta fecha estaba comprometida por unos varios meses. Y anoche hablé con ella al terminar el día. Y estaba saliendo del concierto, le encantó, estuvo muy bien. Pero yo no le dije, no, tú no puedes faltar. No, yo estoy ausente, es tu responsabilidad. No, yo le dije, sería bueno que pudieras ir. O sea, yo la animé. Yo estoy seguro que te va a gustar. A ti te gusta adorar. Y ella fue y le encantó. Y fue bueno que estuviera. Y yo oré para que Dios pusiera en ella lo que necesitaba. Mi esposa es médico, también trabaja mucho, frecuentemente se siente cansada. Es normal. Entonces, esas son formas piadosas de conseguir lo que tú entiendes que es bueno y legítimo, pero no impositivamente, que crea la otra reacción. Bueno, se quedaron varias cosas afuera, pero yo creo que las principales fueron dichas y ojalá Dios pueda recordarnos y recordarme estos principios, porque yo mismo puedo violar lo mismo que acabo de hablar. Soy un hombre pecador y tengo una naturaleza caída y tengo demandas y tengo muchas cosas en el plato, pero Dios nos va a hacer rendir cuenta por la familia que puso en nuestras manos. Padre, gracias por la oportunidad de poder revisar algunas cosas que tus palabras dicen, otras que se desprenden de lo que tú dices, otras que hacen sentido a la luz de lo que tú nos has llamado a hacer como esposos y como esposas y como hijos de una familia o de familias pastorales. Danos gracia, oh Dios, para poder levantar familias pastorales más sanas, más fuertes y mejores modelos. En Cristo Jesús. Amén.